Hemos llegado al capítulo 3 de Ruth. En el capítulo 1, como nos decía William, nos recordaba, enfatizamos algo de la soberanía de Dios, cómo Él permitió ciertas cosas que sucedieran para luego Él ir ocasionando otras en la vida de estas personas y a la vez imponiendo ciertas responsabilidades sobre los personajes que allí encontramos. En el capítulo 1, ya en la aplicación de lo que allí encontramos, hicimos énfasis en otra cosa. Esta tarde conversábamos con Orlando y él mencionó algo que por lo menos a él se le quedó en cuanto a eso. Pero hay otra palabra en cuanto a la aplicación. En el capítulo 1, ¿qué sucedió con cada uno de los personajes que encontramos ahí? Con Elimelech al principio, luego con los hijos una vez que estaban allá en Moab, luego con Noemí una vez que se encontró sola, luego con Ruth y Orfa cuando comenzaron a caminar con Noemí para ir a Belén. ¿Qué hicieron? Una palabra. Decisiones. E hicimos la aplicación como en nuestras vidas nosotros continuamente estamos confrontando decisiones, pero no debemos hacer esas decisiones basadas únicamente en las circunstancias, sino considerando la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Porque es que no me permite hacer tal cosa, porque es que Él está cerrando esta puerta. En el capítulo 2 hablamos de la providencia divina, pero a la vez hablamos de la responsabilidad humana. Como esa mujer, Ruth, al regresar con Noemí, podríamos decir, adquirió ciertas responsabilidades, las cuales ella estuvo dispuesta a llevar a cabo. Y al solo llegar, lo primero que hizo fue, bueno, tenemos que ir a buscar qué comer. Noemí, tú quédate aquí, permíteme y yo voy a ir a buscar qué comer. Y ahí el Señor obviamente comienza a actuar y sucedió su suceso que era el campo de Boaz. Vemos cómo el Señor actúa cuando nosotros asumimos las responsabilidades que Él pone delante de nosotros. Ahora hemos llegado al capítulo 3 y una vez más, ustedes saben los detalles del capítulo, lo que sucedió ahí, pero permítanme hacer un resumen que como lo hice con los dos primeros capítulos, les llamé un resumen interpretativo, es decir, no estamos únicamente repasando que esto sucedió y esto sucedió y esto, no, estamos interpretando qué significan esos detalles que allí encontramos. Noemí considera importante encontrar un esposo para Ruth. Esta, es decir, Ruth, debe aprovechar la oportunidad de la presencia de Boaz esa noche en la era para privadamente informarle de su responsabilidad hacia ella. Ya una vez ahí en la era, Boaz, sorprendido por la presencia y presentación de Ruth, reconoce las virtudes de ella y le asegura su disponibilidad para cumplir su petición. Pero alguien más tiene prioridad y Ruth deberá esperar. Ella podrá pasar ahí la noche, pero discretamente salir muy temprano y él, es decir, Boaz, investigará el asunto al día siguiente. Entonces, bondadosamente la favorece con una provisión adicional y al enterarse de todo, Noemí confía plenamente que Boaz
tendrá una respuesta ese mismo día. Veamos los detalles de esto, pero antes queremos responder a la pregunta tan importante que sale a relucir cada vez que abrimos las páginas de la Biblia y leemos ahí lo que el Señor tiene y entendemos lo que ahí está e interpretamos lo que ahí nos dice. Pero la pregunta siempre, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Porque ya lo que leímos y lo que interpretamos hace más de 3000 años que se realizó, pero hoy estamos en el siglo XXI. Señor, aquí estoy en Paraguay. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que quieres decirme para aplicar a mi vida diaria? Este es el pensamiento alrededor del cual creo en lo que se refiere a la aplicación, alrededor del cual se revuelve o gira lo que aquí vamos a estudiar. Para alcanzar lo primordial en la vida, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Con buena disposición, sigamos el consejo de los que buscan nuestro bienestar y pacientemente aguardemos el resultado. Mientras tanto, Dios nos proveerá. Permítame repasar eso de nuevo, para que tal vez alguito quede ahí en la mente. Para alcanzar lo primordial en la vida, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Con buena disposición, sigamos el consejo de los que buscan nuestro bienestar y pacientemente aguardemos el resultado. Mientras tanto, Dios proveerá. Eso se deriva de lo que vemos en el pasaje que sucede. Y esto es algo que es práctico para nosotros hoy. Veamos los detalles. En los primeros 2 versículos del capítulo 3 leemos que entonces, refiriéndose a Noemí, le dijo a ella Noemí, su suegra: hija mía. Y luego en Reina Valera tenemos esto en forma de pregunta. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Permítame darles una traducción más literal. Hija mía, de cierto he de buscar para ti descanso. Acuérdense que ya encontramos esa palabra anteriormente, descanso, el cual será bueno para ti. Una vez que ya regresó Ruth al lugar donde están viviendo, con todo lo que recogió ese día y con la provisión que le llevó a Noemí, entonces Noemí, después de darse cuenta con quién era que había trabajado y pronunciar una bendición sobre este hombre por la bondad que había demostrado, y también agradecer porque al fin y al cabo, a pesar de la amargura que ella mostró al principio, se va dando cuenta que Dios no ha abandonado su misericordia. Y por lo tanto, reconociendo tal cosa, bendice al Señor, bendice a este hombre Booz. Y pasa a decirle entonces a Ruth: mira, lo que a mí más me concierne en estos momentos es que tú encuentres descanso. Esta palabra surgió primeramente cuando las mujeres Orfa y Ruth estaban dispuestas a seguir a Noemí cuando ella se regresaba a Belén. Y entonces ella, es decir, Noemí, trata de convencerlas para que no las sigan, sino que más bien que encontréis que Yahweh os dé descanso a cada una en, ¿dónde?
en la casa de su marido. Encontrar descanso para ellas, para estas mujeres viudas, era encontrar un marido que pudiera responder por ellas, que pudiera proveer para ellas, que pudiese protegerles. Porque ahora en esa sociedad, viudas estaban, podríamos decir, destituidas. El descanso para ellas habría sido encontrar un esposo. Pero como Ruth se regresó con Noemí, ahora ella siente la responsabilidad de hacer lo que está dentro de su posibilidad para que el descanso le llegue a Ruth en la forma de un marido. Y por eso le dice: de cierto, he de buscar para ti descanso. Eso es lo que yo necesito hacer y lo que deseo hacer. Sé que, como dije, Reina Valera lo pone en forma de pregunta y la entiendo, y la forma es un poco difícil de traducir. Y es cierto que la mayoría de las veces que aparece, no diría la mayoría, pero un número de veces que aparece esta partícula que indica, parece indicar un signo de interrogación, se traduce así. Pero yo hice un estudio de todos los lugares donde aparece y he llegado a la conclusión de que no está haciendo una pregunta, sino que más bien está afirmando la necesidad de buscar marido para ella, buscar descanso. Y en el versículo 2 tenemos prácticamente la misma situación, con una pregunta por parte de los traductores de Reina Valera. Pero creo, una vez más, que lo que está diciendo Noemí aquí es aseverando lo que ella va a explicar. Y ahora, dice ella, ciertamente nuestro pariente, con el cual tú has estado con sus criadas, he aquí él estará aventando la era de la cebada esta noche. Noemí expresa a Ruth su deseo de que ella, es decir, Ruth, pueda obtener ese descanso teniendo un marido. Y luego se da cuenta de que la persona con quien ella ha trabajado, es decir, Ruth ha trabajado, es este hombre que es pariente. Y ya desde anteriormente en el capítulo 2 le dijo: él es uno de nuestros, ¿qué? ¿Se acuerdan? Redentores. Inmediatamente la idea de redención surge. Un poquito más adelante lo vamos a ver aquí también y lo vamos a explicar en mayor detalle. Lo mejor, lo más positivo y de mayor provecho para Ruth era encontrar marido, porque así tendría ella el descanso, la seguridad, la protección, la provisión que era necesaria, que en estos momentos no la tenía. Y ahora, en el versículo 2, ese ahora y ahora no aparece en Reina Valera, pero ahí está. Y ahora, eso conecta directamente la idea del descanso con ahora lo que Noemí ve como una oportunidad. Y no creo yo que Noemí ya en ese momento, después de ver cómo estaba el Señor no abandonando la misericordia para ella o para la memoria de los que eran parientes ya muertos, al reconocer eso, no creo yo que Noemí hubiese dicho: ¡oh, qué casualidad! ¡Ah, qué cosas! No. Creo que ella está convencida o está en camino a un convencimiento total de que Dios está trabajando en esto. Y he aquí un redentor a quien Ruth ha llegado a conocer durante por lo menos 7 semanas. Esas 7 semanas han sido el tiempo de la cosecha de la cebada y el tiempo de la cosecha del trigo. Ella ha estado trabajando ahí, ha tenido algunos encuentros con este hombre. Él ha sido muy generoso hacia ella y por lo tanto hacia Noemí también.
Y esta noche va a estar allí. Evidentemente ya es el fin de la cosecha. Ahora están listos para hacer lo demás, lo que es necesario, aventar. Ustedes saben qué es aventar, literalmente eso es, aventar, recoger el trigo o la cebada, recogerlo, lanzarlo al aire para que el viento se lleve la cascarilla, ¿verdad? Y quede el grano, caiga directamente, y eso van a estar haciendo esa noche. Y evidentemente lo que sucedía en ese tiempo era que los hombres que habían estado trabajando en eso se quedaban allí en la noche a dormir. ¿Por qué? Bueno, pues también en aquel tiempo habían ladrones que podrían haber pasado ahí con un saco para recoger un poco del trigo o de la cebada, o también animales. Entonces se quedaban ahí a dormir. Y ella dice, esta noche sé que este hombre va a quedar ahí, y ella lo ve como una oportunidad para que Ruth vaya y tenga una entrevista privada con él, porque lo que habría de decirle era algo precisamente privado, no tenía que ver con ir de una forma pública y exponer la situación al hombre. Esto debería de hacerse en privado, y esta es una oportunidad para hacerlo, tal como Noemí vio una oportunidad para alcanzar lo que era de gran importancia en esos momentos para Ruth. También nosotros debemos estar alerta a las oportunidades que el Señor nos pone por delante para tomar los pasos necesarios y alcanzar aquello que habrá de proveernos bendición. El principio entonces en estos dos primeros versículos es: estemos alerta a las oportunidades que Dios nos presenta y no las dejemos pasar. Obviamente tenemos que tener discernimiento espiritual como para no irnos necesariamente por lo que nosotros creemos que es conveniente, y quizás hasta estar al borde de estar en conflicto con lo que la misma palabra nos dice. En esto que se va a realizar, en este consejo que Noemí le da a Ruth, hay una base bíblica. Y la base bíblica está en que este hombre es un redentor, es pariente, es del mismo clan de Elimelech. Y por lo tanto, como vamos a ver dentro de unos minutos, el Antiguo Testamento, Deuteronomio y Levítico, le dan cierta responsabilidad a este hombre para actuar a favor de estas mujeres y de la tierra que Elimelech dejó. De manera que hay una base bíblica, y ese es un aspecto que tenemos que tener en mente cuando vemos lo que nos parece ser una oportunidad para tal cosa. No todo lo que aparece por ahí que parece fantástico, esto sería pero ideal, encajo muy bien en esto. Pensémoslo bien, ¿está esto de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O hay alguna posibilidad de que tengamos que hacer un ajuste aquí como para obviar lo que la palabra dice? Cuidado. Pero sí debemos de estar alerta a las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros para realizar lo que Él tiene para nosotros. Una oportunidad para un negocio, para un trabajo, para una relación con alguien. ¿Hay algo en eso que va en contra o está en conflicto de la Biblia? Uno de los grandes problemas que más complica y afecta negativamente a la iglesia evangélica es precisamente eso, que fulano le gusta fulana o viceversa, y considera una buena oportunidad para ponerse de novio o novia con ese fulano y casarse, aunque no conozca a Cristo. Pero
no, las cosas se van a arreglar y vas a ver que lo voy a traer a la iglesia. Desde el comienzo de eso como una oportunidad, no que el Señor provee, es una oportunidad que el enemigo está proveyendo para hacerle caer. Esa es la situación que debemos de reconocer. Entonces, estemos alerta en cuanto a esas oportunidades. No solo estemos alerta a las oportunidades que Dios nos presenta y no las dejemos pasar, sino que en segundo lugar, en los versículos, gran parte de este capítulo 3 al 11, encontramos que sigamos las instrucciones de los que genuinamente desean nuestro bien. Sigamos las instrucciones de los que genuinamente desean nuestro bien. Vean el versículo 3. Ella, es decir, Noemí, le da instrucciones en cuanto a lo que debe de hacer. Te lavarás, te ungirás, vistiéndote tus vestidos. No era que Ruth tenía ahí un ropero, un lugar donde ir a escoger, a ver, este me queda bueno. No, ¿qué te parece este, Noemí? O mejor el otro. No. Posiblemente tenía algún otro vestido para cambiarse después de que había estado allá en el campo sudando, y obviamente no quiere ir toda sudada a presentarse delante de este hombre, tal vez con cierto olorcito, ¿verdad?, que no es muy agradable. De manera que prepárate, porque vas a ir a una entrevista con este hombre. Irás a la era, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Una vez más, a través de todo esto, se ve la cosa como en secreto, pero la idea es de privacidad. Y obviamente el hecho también es que se suponía que no habría de haber mujeres en la era mientras solo los hombres estaban trabajando o durmiendo. Obviamente esto se prestaría para situaciones embarazosas, situaciones difíciles, situaciones de inmoralidad quizás. Y luego le dice, y sea cuando él se acueste que sabrás el lugar donde se acuesta, e irás, o quizás la traducción mejor, y entrarás, pensando que tal vez hay una especie de galpón donde están allí durmiendo, y descubrirás. Literalmente, lo que dice aquí, descubrirás el área de sus pies, lo cual parece incluir más que solo los pies, parte de la pierna. Y te acostarás y él te declarará lo que harás. ¿Cuál habría sido el objeto de descubrirle los pies, quitarle el cobertor? ¿Cuál habría sido el objeto de hacer eso? Bueno, ¿qué le sucede a usted cuando inadvertidamente se ha dado vuelta y luego la temperatura comienza a bajar y usted se da cuenta que está descubierto? ¿Qué hace? Se vuelve a cubrir porque siente frío. Y la idea es que este hombre, con los pies y parte de las piernas descubiertas, el frío de la noche le hiciera despertar para que Ruth pudiese entonces hacer lo que había planeado ir a hacer, hablar con este hombre. Entonces todo está obviamente planeado para poder tener esa entrevista personal. Ahora bien, noten ustedes, este es un versículo muy importante. En efecto, versículos 5 y 6, ambos son importantes, porque en el versículo 5 Ruth le responde, ¿y qué es lo que dice? Mira, Noemí, me parece que quizás esto deberíamos de hacerlo de otra manera, o no me parece, mira, mejor no. ¿Qué es lo que dice? Y todo lo que me digas haré. Ruth sabía que al fondo
de las instrucciones que estaba recibiendo estaba el interés de Noemí en que ella, es decir, Ruth, obtuviese lo que más necesitaba en la vida en esos momentos. Y la base es bíblica, porque ese hombre es un redentor, es un pariente sobre quien la palabra de Dios impone cierta responsabilidad. Y lo único que tú vas a ir a hacer es comunicarle a él su responsabilidad y él va a hacer su decisión. Una vez más, el aspecto de responsabilidades viene a entrar en esto. Y ella dice, todo lo que me digas haré. Versículo 6. Versículo 5, ella expresa lo que su decisión de hacer lo que se le dice. Y el versículo 6, el escritor nos cuenta, nos relata lo que sucedió. Y descendió a la era, y prácticamente lo mismo que se dijo en el versículo anterior, e hizo todo como lo había mandado su suegra. Vemos aquí a una mujer, una vez más, como ya vimos anteriormente, sumisa, quien primeramente le pidió permiso a Noemí para ir a espigar, y cuando llegó al lugar donde ella pensó conveniente, o el espíritu, aunque ella no lo supiera, la llevó a ese lugar, ella pidió permiso para hacer lo mismo. Una mujer sumisa. Y eso es lo que muestra una vez más aquí, sumisión. Y creo que así también nosotros, hermanos, debemos de estar dispuestos a seguir las instrucciones de aquellas personas que en realidad sabemos desean nuestro bienestar. Creo que una de las experiencias más frustrantes en el ministerio, he estado en el ministerio a tiempo completo desde 1976, y a través de esos años han habido varias personas, en una ocasión u otra, no muchas, no cientos, porque la mayoría de mi tiempo no he funcionado como pastor, aunque sí por un tiempo corto, pero más que todo como maestro, como predicador. Pero en ese tiempo ha habido algunas personas que han venido y me han pedido consejo acerca de algo, exponiéndome esta u otra situación que les ha suscitado en su vida, y piden consejo. Pero me he dado cuenta que cuando vienen a pedir consejo es para que yo confirme lo que ellos ya han decidido hacer. Y puedo decirles que como consejero soy un fracaso, porque la mayoría de las personas a quienes les he sugerido algo basado en la palabra, al día siguiente o a la semana siguiente me doy cuenta que no han seguido el consejo. Pero Ruth estaba dispuesta, y así nosotros también, hermanos, cuando tengamos el consejo de hermanos que buscan nuestro bienestar, obviamente tenemos que considerar que aquello sea de acuerdo con la palabra, y podemos entonces seguir ese consejo. Estemos dispuestos. Vemos ahí en el versículo 7 lo que sucedió con referencia a Booz. Comió, su corazón estuvo bien, literalmente, dice Reina Valera, estuvo contento. No sabemos si es que el efecto del vino le puso un poquito, cantó alguna canción antes de dormirse, o no sé. Pero la idea de esto, comió y bebió y su corazón estuvo bien, es que estuvo satisfecho. Estaba satisfecho, y ya una vez satisfecho, entonces a dormir.
se acostó a un extremo del montón, es decir, de toda el grano que ahí estaba, y entonces ella una vez más, dice Reina Valera, entró calladamente, literalmente entró secretamente y descubrió el área de sus pies y se acostó. Evidentemente pasaron varias horas, porque en esos tiempos, prácticamente después de que ya el sol se ponía y ya no se podía trabajar, no había televisión para ver, nada de eso. Entonces, ¿qué se hacía? A la cama, al lugar donde se va a reposar. Y esto ya es a medianoche. Evidentemente Ruth estuvo pacientemente esperando ahí hasta asegurarse que el ronquido era lo suficientemente fuerte para dejarle saber que aquel estaba bien dormido. Y fue a medianoche que se sobresaltó el hombre. La palabra estremeció tiene que ver con sobresaltar. ¿Les ha sucedido a ustedes en alguna ocasión, por una cosa u otra, se despiertan casi asustados? Bueno, eso evidentemente lo que le sucedió al hombre al sentir el frío en sus pies y en sus piernas. Luego dice Reina Valera, y se volvió. Es un verbo difícil en el hebreo, pero creo que se usa en otras ocasiones, y creo que la traducción debe ser mejor, y palpó. Se usa de Sansón, cuando lo llevaron y él pidió que lo llevaran a donde estaban las columnas, y entonces las columnas del templo de Dagón, ¿recuerdan? En Jueces, y entonces él palpó las columnas para luego poner su fuerza sobre ellas y hacer que cayera aquello. Bueno, pero esa es la idea, palpó con sus manos, y la idea es que no tiene los pies y las piernas están descubiertas, entonces se despierta sobresaltado y comienza a palpar. ¿Qué está buscando? El cobertor para cubrirse, y en el proceso una cabeza, el pelo un poco largo, una mujer, obviamente se asusta y está oscuro, no reconoce quién es aquella mujer que está ahí, y por eso le pregunta, ¿quién eres tú? Y ella le contesta, yo soy Ruth, tu sierva. E inmediatamente pasa a decirle aquello para lo cual ella vino. La palabra sierva aquí es diferente de la palabra que vimos ayer en el capítulo 2, cuando ella dijo, no soy ni como una de tus criadas. Porque allá la palabra criadas se usa de una esclava. Y esta palabra sierva no necesariamente, aunque sí en algunas ocasiones se usa en ambas formas. Pero el hecho, quizás ella ha sentido de que este hombre la ha aceptado en cierta forma al proveer todos estos privilegios para ella. Ella continúa siendo humilde, sumisa, respetuosa, y se cataloga como sierva de este hombre. Y le dice, extiende tu manto sobre tu sierva, y luego pasa a decirle por qué. La forma en que Reina Valera lo tiene es por cuánto. Está bien, por cuánto, se entiende. Pero es literalmente es una palabrita en hebreo que se usa tantas veces y introduce una razón. Porque esta es la razón por la cual debes de extender tu manto sobre tu sierva, porque un redentor tú eres.
¿qué significa esto de extender tu manto sobre tu sierva? Esto en realidad es una propuesta de matrimonio. Aquí es el caso donde es ella quien propone matrimonio y no él. ¿En qué basamos esto? Vamos a tomar un poquito de tiempo para que podamos entender. Por favor, abran sus Biblias a Ezequiel capítulo 16. Aquí tenemos lo que podríamos considerar quizás una parábola. Es una figura en la cual el Señor Yahweh, Dios de Israel, compara a Israel a una mujer y la relación de él con esa nación como de un matrimonio. En el versículo 6, el Señor le dice a Israel por medio de Ezequiel: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Como que si la revivió, la idea de tus sangres como que recién nacida. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Estaba por morir, como un niño que recién nacido está teniendo dificultades en respirar y parece que se muere, pero el Señor le dice, vive. Versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. La idea es que ya es una mujer y tu pelo había crecido. Ya no es una niña, es una mujer. Pero estabas desnuda y descubierta, y la idea es totalmente desprovista, prácticamente desamparada. Y pasé yo, versículo 8, otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Una mujer ya lista para casarse. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y esta es la parte importante que va con esto de extender el manto sobre ella. Te di juramento y entré en pacto contigo. Esto podríamos denominar el matrimonio de Yahweh con su pueblo Israel. Entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahora bien, esa expresión fuiste mía significa en el contexto del Antiguo Testamento mucho más de lo que significa hoy cuando se expresa, cuando se habla, se dice. Por lo general, hoy día, cuando hablamos de alguien, o en este caso fuiste mía, por lo general se habla de relaciones sexuales. Pero en el contexto de las promesas de Yahweh a Israel y el pacto con ella, indica una relación matrimonial en la que él tomó a la nación como un hombre toma a una esposa para extenderle protección, provisión y seguridad. Hoy quizás eso ya ni se entiende, porque los matrimonios hoy día es un acuerdo. Yo soy la mitad y tú eres la otra mitad, y vamos a hacer un acuerdo, cómo vamos a funcionar. Pero en este contexto, una vez más, relacionándonos a lo que la mujer, cómo funcionaba en la sociedad israelita y en la sociedad de todo el antiguo Medio Oriente, como una mujer una persona que continuamente tenía que depender del hombre, ya fuese su marido, su padre o su hermano, pero no podía vivir independientemente, de manera que al haber hecho pacto con ella y haberse casado con ella, el Señor, al hacerla suya, no está hablando de relaciones sexuales como se piensa hoy día, pero la idea es de extenderle protección. Tú eres mía y por lo tanto te extiendo la protección, la provisión, la seguridad que necesitas.
Esa es la idea. Por lo tanto, cuando Ruth le dice a Booz, extiende tu manto sobre tu sierva, es cásate conmigo. Y al casarte conmigo, tú te estás comprometiendo a proveer para mí protección, provisión, seguridad, y obviamente va dentro de ello, en el matrimonio, tener hijos. Pero todas esas cosas están incluidas. Ruth, siguiendo la información, el entendimiento y seguramente la instrucción de su suegra, usó la designación de redentor para este hombre, porque tú eres redentor. Esa es la razón por la cual debes de extender tu manto sobre mí, debes de casarte conmigo. Ruth estaba solicitando esa protección y seguridad matrimonial. Ahora bien, ¿qué es esto de redentor? En el capítulo 25 de Levítico, en alguna ocasión pueden leer esto, se habla de la responsabilidad que una persona tiene cuando alguien de la familia ha caído en pobreza o tiene, por el hecho de haber caído en pobreza, quizás ha tenido que vender la tierra, su heredad. Entonces, la persona, un pariente, tiene la responsabilidad de rescatar, redimir la tierra y redimir a las personas. Y esa es la idea aquí. Esa es cuando le dice redentor, tú tienes esa responsabilidad basado en lo que el libro de Levítico nos dice. Ahora bien, muchos en realidad han entendido esto como lo que se llama, y ustedes quizás habrán escuchado esta expresión, un matrimonio de levirato. ¿Han escuchado esa expresión? Levirato. Pero no es exactamente lo que está sucediendo aquí. El levirato está legislado en Deuteronomio capítulo 25. Y ahí lo que se dice es que el hermano del muerto tiene que casarse o debe de casarse con la viuda, pero es el hermano. Aquí, este hombre, Booz, no era hermano de Elimelech, no era hermano de el que había sido esposo de esta mujer, de Ruth. De manera que el punto principal es el de redimir la tierra y la familia. Sacar a estas dos mujeres de la situación en la cual se encuentran. Cuando Ruth se identificó ante Boaz esa noche en la era y presentó su solicitud de matrimonio, lo hizo como Ruth tu sierva y no como la viuda o esposa de Mahlón, lo cual habría sido un indicio tal vez de que la demanda era para un matrimonio de levirato según Deuteronomio 25, pero eso no encaja allí. En los versículos 10 al 11 vemos un resumen del carácter y conducta de Ruth. Los versículos 10 y 11. Y dijo él, es decir, vos, bendita tú de Yahweh, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir detrás de los jóvenes o pobres o ricos. La reconoce por el carácter que ha mostrado. ¿Cuál es esa última bondad? ¿Y cuál es esa primera bondad? Bueno, la última bondad la describe aquí al decir no yendo, al no ir detrás de los jóvenes pobres o ricos. En otras palabras, Ruth evidentemente tenía hasta cierto punto, y usamos esa expresión con un poco de cuidado, la libertad, porque en realidad las mujeres no tenían gran libertad en ese sentido en ese tiempo, pero la libertad de escoger a otra persona que viniera por ahí, un joven que le
propusiera matrimonio. Y supongo que quizás habían algunos por ahí que, como decimos, no sé si lo usan en Paraguay, pero en Centroamérica decimos, le habían echado el ojo. Quizás fueron más cautelosos porque ya Booz les había dicho cuidado, porque no quería que fueran a aprovecharse de esta mujer extranjera. De manera que ella evidentemente estaba dentro de su posibilidad esa prioridad, pero no se aprovechó de eso. Y el versículo 11 dice, y ahora, hija mía, no temas, todo lo que dices haré por ti. Le dice, no temas. La idea es que está tranquila. No continúes con el temor que esa preocupación te ocasiona. Y obviamente la preocupación, la incertidumbre hasta este momento de esta mujer es, bueno, joven, pero sin prospectos de que vaya a tener esa protección, esa seguridad. Pero no temas ahora, porque todo lo que dices haré por ti. Estoy dispuesto a casarme contigo y ofrecerte la protección que necesitas, el cuidado que necesitas. Y ahora le dice, ¿por qué? Porque, Reina Valera dice, pues. Pongan, bueno, se puede utilizar pues, pero porque es más directo. Y eso es lo que es, introduce una razón. Porque toda la puerta de mi pueblo sabe que mujer virtuosa tú eres. Cuando habla de la puerta de mi pueblo, está hablando de una forma figurada de todas las personas de ese lugar de Belén. Personas que entran y salen por la puerta. Eso significa la mayoría de la gente. Habría en algún momento tener que salir. Acuérdense que las ciudades, los pueblos de regular tamaño tenían muros a su alrededor y tenían una puerta la cual se abría y se cerraba de acuerdo a la necesidad. La gente que salía a trabajar al campo tenía que pasar por allí, cuando regresaba pasaba por ahí también, pero también en la puerta, y eso está bien documentado en la arqueología, que en la puerta era donde se llevaban a cabo los negocios del pueblo, los juicios, la corte, ahí se reunían, eran los ancianos de la ciudad y ahí se reunían. De manera que tanto los que se reúnen para asuntos importantes, asuntos de negocios, asuntos legales, tanto ellos como la gente que entra y sale a Belén o de Belén, saben lo que tú eres. Tu reputación, tu testimonio me inclina a decir sí a la propuesta de matrimonio. Ahora, si esta mujer hubiese tenido un testimonio diferente, si lo hubieran visto allá jugando en el campo con algún joven, hubiera sido cosa diferente. ¿Y cuál habría sido la bondad primera de ella? Bueno, lo que había hecho por su suegra. Cómo había abandonado a su padre y a su madre y a la tierra de su nacimiento, y había venido a morar en un pueblo que no conocía antes para cuidar de esta mujer, y a la vez había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero lo que has hecho es aún mejor, en que no has andado ahí desesperada. Ay, ya me quedé. Tal vez hay por ahí un joven comenzar a hacer ojitos y esto y el otro, ¿no? Has hecho mejor aún. De manera que vemos a esta mujer siguiendo al pie de la letra lo que su suegra le indica. Y para nosotros entonces, hermanos, el principio, como dije anteriormente, es que sigamos
las instrucciones de los que genuinamente buscan nuestro bien. No pongamos peros, examinemos desde luego siempre lo que la palabra nos indica y estemos dispuestos, tengamos una buena disposición, con humildad, y posiblemente eso es lo que falta muchas veces. No queremos muchas veces seguir lo que se nos instruye o se nos aconseja, porque no hay humildad en nosotros y pensamos que al fin y al cabo yo sé más que lo que tú sabes, yo puedo analizar mejor la situación, no me digas que haga tal cosa. Haré todo lo que tú me mandes. Y fue y lo hizo como su suegra le había mandado. Estemos alerta a las oportunidades que Dios nos presenta, no las dejemos pasar, sigamos las instrucciones de los que genuinamente están interesados en nosotros, en nuestro bien. Y en tercer lugar, versículos 10 al 12, también entendamos que nuestra buena conducta no garantiza la resolución inmediata a la necesidad. En el versículo 10, noten, ya leímos eso. Bendita tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu última bondad que la primera. El versículo 11, no temas lo que tú dices, haré por ti. Ahora noten el 12. Este es importante. Y ahora, después de que le ha dicho, estoy dispuesto a casarme contigo porque verdaderamente tienes un testimonio excelente. Ahora, realmente es cierto que un redentor yo soy, que soy redentor. Pero, es una palabra que no nos gusta, ¿no? Pero, vamos a buscar un trabajo y nos dicen, sí, todas las referencias están muy buenas, el examen que hizo fue excelente, y nos damos una gran lista, pero, pero también hay un redentor más cercano que yo. Esta mujer tiene buen testimonio, ha hecho todo como debe de ser hecho. Humanamente hablando, no tendría ella, digamos, entre comillas, el derecho a que Yahweh le concediera ese descanso tan necesario en su vida ahora, de inmediato ya. Y cuando nosotros, como creyentes, estamos conscientes de habernos conducido de una forma correcta, de acuerdo a la palabra del Señor, habiéndolo hecho todo bien, teniendo un buen testimonio, habiéndole servido a Él, y de pronto necesitamos algo y lo buscamos y nos dicen no, o si no, pero ¿qué sucede? Qué desánimo, ¿no? Señor, ¿cómo es posible? Y algunas veces, Señor, ¿cómo es posible? Entendamos que nuestra conducta no garantiza la resolución inmediata a la necesidad. Y aquí lo que sucede es que el Señor no le dijo directamente por medio de voz a esta mujer. No, prácticamente lo que le está diciendo aquí es, espera. En efecto, según lo que vos le está diciendo a ella es, prácticamente tu problema está resuelto, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides, pero hay otro fulano, y vamos a ver qué es lo que él dice en cuanto a su responsabilidad hacia ti, y de ahí partimos. Entonces, entendamos que nuestra buena conducta no garantiza resolución inmediata. Y vamos a pasar rápidamente al cuarto punto. En los versículos del 13 al 18, permítame leerlos en la traducción que yo he hecho de estos versículos. 13 al 18, dice así el 13. Le dice Booz a Ruth, pasa aquí esta noche, y será en la mañana
Si Él te redime, bien, que redima. Pero si no le complace redimirte, entonces te redimiré yo mismo. Tu problema en cierta forma está resuelto, porque vamos a ver lo que aquel dice. Y si aquel dice, bien, ok, ya tienes alguien que te va a cuidar, que te va a dar provisión, que te va a proteger. El descanso que necesitas, ahí está. Pero si él dice, no, aquí estoy yo. Y le dice, noten al final de ese versículo 13, vivo está Yahweh. Y la idea de esto es, tan vivo está el Señor como que yo voy a hacer lo que te estoy prometiendo. La idea es que así como la realidad es certera, es conocida de que Yahweh es un Dios que está vivo, con esa misma realidad te aseguro que yo voy a hacer lo que te estoy prometiendo. Acuéstate hasta la mañana. Y se acostó en el área de sus pies hasta la mañana, se levantó literalmente antes de que un hombre reconozca a su vecino, que significa que todavía oscuro, no se puede ver. Vea una sombra que va por ahí, pero no sé exactamente quién es, esa es la idea. Y dijo él, no sea sabido, que no se sepa que vino mujer a la era. Una vez más, todo muy privadamente, debe de hacerse con discreción y debe de hacerse de una forma que no dé lugar a que vaya a haber un mal testimonio, un malentendido por parte de los demás y digan, ¿te diste cuenta? Ruth estuvo ahí esta noche. No, que sea todo discreto. Y dijo él, pon el manto que está sobre ti y sujétalo. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella y se fue a la ciudad. Le da una bendición adicional, además de todo lo que él ha hecho a favor de ella hasta este momento. Y se fue a la ciudad. Ahora, dice Reina Valera, y ella se fue a la ciudad, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, y él se fue a la ciudad. Evidentemente los traductores pensaron que esto no hacía sentido y entonces pusieron ella, posiblemente basado quizás en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y tal vez algún manuscrito por ahí, pero lo que el texto masorético, lo que tenemos hoy día en el texto es, y él se fue a la ciudad. Y ahora, noten el versículo 16. Reina Valera dice, y cuando llegó, no. Pero ella se fue a su suegra. Él se fue a la ciudad, pero ella se fue a su suegra. Y le dijo ella, ¿cómo estás tú, hija mía? Dice Reina Valera, ¿qué hay, hija mía? Es una traducción buena, aceptable. Podría ser, ¿cómo estás tú, hija mía? Y le declaró a ella todo lo que había hecho para ella el hombre. Y dijo ella, estas 6 medidas de cebada me dio, pues me dijo, no vayas vacía a tu suegra. Esa palabra vacía, importantísima, interesantísima. ¿Se acuerdan lo que dijo Noemí cuando la gente la vio y ella le dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque estoy amargada? Me fui llena, lo cual no era totalmente cierto. ¿Pero qué? Yahweh me ha hecho regresar vacía. No estamos seguros de que haya escuchado esto vos, pero usa la misma palabra. Y dice, para que no vayas vacía a tu suegra. Como diciendo, no estás vacía. Dios te provee. Aquí está. Y aquí tienes. Entonces dijo ella, es decir, no a mí. Dice Reina Valera, espérate, hija mía, pero ese verbo, esperar, es más literalmente, y así lo traduzco. Siéntate, hija mía. Prácticamente lo que le está diciendo es, estate quieta,
quédate quieta hasta que sepas cómo caerá el asunto, cómo se resuelve el asunto de ese Reina Valera. Porque, y ahí está la razón por la cual tú puedes estar quieta, por la cual puedes sentarte, descansar, sin preocuparte, porque no estará quieto el hombre a menos que complete el asunto hoy. Noemí evidentemente conocía a Booz, un hombre diligente, y sabía que lo que él decía lo realizaba, y vamos a ver la realidad de eso en el capítulo 4. Pero el punto para nosotros aplicar a nuestras vidas es este: hermanos, habiendo hecho nosotros lo correcto, como lo hizo Ruth, habiendo hecho lo correcto, confiemos en la provisión del Señor y pacientemente esperemos lo que Él habrá de resolver para nosotros. No había nada más que Noemí o Ruth pudiesen hacer. Lo único que podían hacer era esperar pacientemente. Y hay situaciones en las cuales nosotros estamos en necesidad de algo, todo lo hemos hecho muy bien, y luego se suscita un pero. El Señor está diciendo, no en este momento, espérate, y lo único que podemos hacer, ya no podemos hacer nada más, sino quedarnos quietos, esperar la resolución que Él nos traiga. Para alcanzar lo primordial en la vida, debemos aprovechar las oportunidades que Dios provee, seguir con buena disposición el consejo de los que buscan nuestro bienestar y pacientemente aguardar el resultado, sabiendo que Dios proveerá. Que esa sea nuestra experiencia en todo aquello en lo que tenemos necesidad y que hasta este momento quizás no sea resuelto.